la población de riesgo, y la población recibe 140 sesiones, 30 minutos cada día, como prescribe la normativa en Canarias. Los niños participaron en pequeños grupos de 3 a 5 niños, y fue una experiencia que duró aproximadamente, fue de noviembre a junio. Bien, en esto contamos con la colaboración del Centro de Enseñanza y Aprendizaje, que depende de la Universidad de Oregon, porque en Oregon ellos han desarrollado un sistema informatizado, lo que se llama DIVERS, pero la adaptación al español es el IDE, Indicadores Dinámicos del Éxito de la Lectura, que proporciona una medida de progreso de aprendizaje. Entonces, los maestros canarios que participan en esta experiencia, con estas medidas consisten en medir la fluidez, por ejemplo, fundamentalmente el componente fluidez, cuando el niño tiene que identificar los sonidos o las letras del alfabeto, cuando tiene que cementar palabras en fonemas, cuando tiene que leer palabras, o leer párrafos, etc. Entonces, lo que hacíamos es que el profesor de aquí, cuando aplicaba esas medidas, los resultados los remitíamos a ese centro que los informatizaba, y automáticamente los profesores recibían unos gráficos, que ahora les mostraré, sobre el progreso de aprendizaje en cada uno de esos componentes que antes les había comentado, ¿no? Bueno, aquí están los indicadores dinámicos. Por supuesto, estos profesores que participaron tuvieron que recibir una formación previa en la que se les explicó todos los materiales, se entrenaron con los materiales, con las pruebas de evaluación de progreso de aprendizaje, se formaron en la aplicación del modelo RTI, el modelo de respuesta a la intervención, etc. Este es un gráfico en el que se muestra el progreso que iba llevando cada niño durante los meses, y esto es lo que el profesor podía ir supervisando y ajustando los materiales en función de cómo el niño iba respondiendo a cada componente de la lectura. Bueno, en principio, solamente para que vean lo interesante de este tipo de experiencia y para que vean cómo hay que medir la eficacia de estos materiales de enseñanza, se tomaron 3 medidas al inicio, en medio y al final, y aquí lo que podemos observar es que el grupo que recibe la intervención es el grupo en el que estamos representando la tasa de crecimiento o de progreso. ¿Pero en qué? En las medidas que estamos tomando aquí, por ejemplo, en la fluidez con la que los niños son capaces de cementar las palabras en fonema. Esto es una habilidad que se instruye de manera intensiva, y se puede ver claramente que los niños alcanzaban un promedio de 9 fonemas por cada periodo de evaluación, de incremento. Mientras que el grupo control, que estamos hablando de un grupo que no recibe intervención y que continúa en la escuela haciendo lo que hace habitualmente, su crecimiento estaba en torno a 4 fonemas. O sea, aquí se ve claramente un efecto de la intervención sobre la mejora en un componente de la lectura, como es la conciencia fonológica, que es, por otra parte, una habilidad muy crítica, muy importante, que desgraciadamente hoy en día se trabaja muy poco en la escuela, y que lo deseable sería que se incorporara cada vez más y se trabajase cada vez más, porque así es como lo prescriben los propios estudios. Bien, es importante también la fluidez en vocabulario. Se ve la tasa de crecimiento en torno a 9 palabras por periodo de evaluación frente a 4 del grupo control. Se vio también la fluidez en segmentación de fonemas. Estoy resaltando un poco los resultados más significativos que encontramos, ¿no? Y también esto es muy importante, la lectura oral. La lectura oral, fluidez en lectura oral de párrafos, porque todo el programa que está digamos, en plataforma Moodle, todo el programa continuamente insiste mucho en el componente de fluidez. Bien, en este caso estamos hablando de niños de 5 años, de primero y segundo de primaria, que fue donde se llevó a cabo la experiencia. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora mismo nosotros tenemos unos materiales donde hemos probado su eficacia, pero nos queda todavía un camino por recorrer. Y ese camino por recorrer es probar hasta qué punto el recurso tecnológico que hemos diseñado es eficaz. ¿Pero es eficaz para qué? Primero, para que el profesorado muestre su satisfacción, su grado de satisfacción con la formación recibida. Es un primer ingrediente, un primer requisito que hay que cumplir antes de generalizar esto. En segundo lugar, tenemos que demostrar que esta formación que le proporcionamos al docente es una formación que se traduce en conocimiento y cambio de creencia. Es decir, en otras palabras, si el profesor va a recibir esta formación especializada, yo tengo que probar que con esta formación, antes y después va a haber un cambio.
el profesor va a adquirir conocimientos que antes no tenía. Y además va a modificar muchas de las falsas creencias, que lo comentaba anteriormente, por aquellas otras que están más ajustadas a lo que prescribe la propia investigación. En tercer lugar, tengo que probar que las prácticas que se aprenden, o las buenas prácticas, el profesor las implementa en el contexto del aula. Y en cuarto lugar, tengo que corroborar y constatar que eso tiene un efecto sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos. Porque en definitiva, eso sería lo más importante. Bien, lo que yo les voy a mostrar aquí rápidamente es la experiencia de pilotar este recurso tecnológico, como digo, está en plataforma Google. Firmamos convenios con el Ministerio de Educación de Guatemala, firmamos convenios con todas estas entidades que les comentaba anteriormente, porque quiero hacer un paréntesis aquí, un inciso que nos puede también servir para la reflexión. Todo esto que estábamos desarrollando, lo estábamos desarrollando en un momento en el que además lo prescribía la propia legislación educativa canaria. Pero ¿saben lo que ocurre? Que esto se hizo y ahí se detuvo. ¿Por qué? Porque curiosamente, cuando esto se hace con el apoyo de una administración educativa. Se firma un convenio entre el gobierno de Canarias, el Centro de Órego y la Universidad de Canarias, las dos universidades canarias. Hay elecciones políticas, cambia la Consejería de Educación la composición de sus equipos y borrón y cuenta nueva. Así va nuestro país en la educación. En fin, que sea un botón de muestra. Porque estas experiencias que se están contrastando, se están probando, obviamente habría que darle sostenibilidad en el tiempo, continuidad en el tiempo. Y sin embargo, pues ahí tienen la mala experiencia de que cuando llegamos a este punto nos vemos para intentar pilotar ya lo que es la herramienta tecnológica y de hecho nos hemos tenido que ir al Ministerio de Educación de Guatemala, a la Secretaría de Educación de San Luis Potosí en México, a Guayaquil en Ecuador, a Colombia, en Barranquilla, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se ha pilotado. Desgraciadamente, Casa Herrero, Justicia de Pablo. Bueno, aquí tienen todas las entidades que han colaborado, han participado. Esto ha sido mediante convenios formales que ha suscrito la Universidad de Laguna a través del Vicerrectorado de Internacionalización y en el cual también se ha sumado continuamente el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, ¿no? Es casi como se llama. Bueno, esto solamente es un momento de las presentaciones oficiales que se hicieron en estos países. En otros se hizo por medio de videoconferencia aquí en la Facultad de Psicología. En el caso de Guatemala, pues también se hizo por medio de videoconferencia. Aquí tienen las autoridades educativas, la ministra de Educación, la tienen aquí en el acto. Este es un momento en el que se oye el himno nacional guatemalteco. Bien, y a la hora de resaltar un poco los resultados, bueno, esto aquí en sí parece un poquito complejo, pero bueno, en otras palabras lo que viene a decir es que encontramos que hay una relación entre creencias y conocimientos. Es decir, cuando los profesores les dotamos de unos conocimientos, que además, a través de la aplicación tecnológica, nos servimos de mucho material multimedia. O sea, no es una información teórica. Desde luego que estamos transmitiendo conocimiento teórico, pero ese conocimiento teórico está en un formato digital, en un formato multimedia, donde hay animaciones, donde hay vídeos, donde hay personas de carne y hueso que están llevando a cabo en el contexto de las aulas el contenido del programa, las actividades. Entonces, una imagen vale más que mil palabras, en definitiva. Entonces, tiene un carácter muy interactivo donde el docente está diseñado para que interactúe con el sistema. Se ha diseñado en Flash, muchos de los tutoriales. Y lo que viene a demostrar este cuadrito de aquí es sencillamente que lo que hemos conseguido es que los profesores adquieran, o sea, se hayan dotado de mayores conocimientos en el ámbito de las aplicaciones que tiene hoy en día la psicolingüística, frente, por ejemplo, a teorías como el constructivismo, que no serían de tal aplicación en el ámbito que nos ocupa. Por supuesto, esto no llevaría mucho tiempo discutir sobre estos paradigmas, pero sí encontramos esa relación. Encontramos otro dato muy interesante que es el tema de cómo incrementó el conocimiento en cada uno de los componentes que prescribe el National Reading Panel. Es decir, a través de la aplicación, los profesores demostraron tener ahora más conocimiento sobre qué es el vocabulario, cómo debo enseñar el vocabulario, cómo debo enseñar la fluidez, la comprensión, la conciencia fonológica, el conocimiento fonético. También en el caso de los profesores, de estudiantes del ministerio, porque esta experiencia incluyó también a estudiantes que están en formación para ser futuros maestros. Y en este sentido, tanto unos como otros mejoraron sus conocimientos. Bien, es verdad que los estudiantes del magisterio mejoraron mucho más que los profesores,
pero entre otras cosas porque formaba parte del diseño curricular de la asignatura que estaban cursando, y a cambio tenían una calificación, cosa que no tenían los profesores, y eso en parte es un poco la interpretación que nosotros hacemos de las diferencias que encontramos. Bueno, y por último, lo más importante, la valoración que hacen los docentes de la formación recibida. En una escala de 0 a 100 evaluamos muchas dimensiones que tienen que ver con el conocimiento que transmite el recurso online, con el diseño y estructura del recurso, con características de la implementación, de las medidas para evaluar el progreso de aprendizaje de los niños, las experiencias, recursos, el grado de innovación. O sea que prácticamente aquí, en cambio, encontramos un resultado opuesto. Los profesores valoran mucho más la formación recibida que los estudiantes de magisterio. Pero aún así, en ambos grupos, la media en valoración estuvo casi en torno a 75, en una escala de 0 a 100. Podemos decir que el recurso ha sido muy valorado positivamente. Bueno, ya para terminar, todo este breve recorrido de investigación que hemos ido acumulando durante muchos años, pues finalmente para nosotros es un orgullo que se haya traducido en un título universitario, en una titulación universitaria, que en principio integra el programa Letra y su principal finalidad es como propuesta formativa para que el profesorado pueda tener formación especializada en ciencia de la lectura a partir de lo que requiere la investigación. Bueno, el curso está organizado en 9 asignaturas. La página web institucional del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación lo tiene. Si quieren ampliar información pueden acceder, que lo ha publicado la web institucional de la Consejería de Educación. Y son 9 temas en total, donde teorías y creencias sobre la enseñanza de lectura, prevención, los 5 componentes de la lectura, el programa Letra, trabajo final de titulación. Aquí está cómo está estructurada la aplicación en línea. La titulación es 100% en línea, o sea que facilita una formación en un contexto de aprendizaje virtual. Hay foros de discusión entre los propios estudiantes, con el profesor, etc. Y esto es lo que yo quería mostrarles, pero claro, no tener acceso aquí a internet pues no es posible, ¿no? Bueno, esto es un poco el formato. Y una cosa de las que decía Manuel Arenas, bueno, efectivamente, esto mismo que les he hablado también lo hemos hecho para la matemática temprana, a través del diseño de esta aplicación primaria, que ya hemos concluido el pilotaje ahora mismo con el Ministerio de Educación de Guatemala, ¿no? Y nada más. Ahora tú me preguntas y cosas que no me quedan muy claras o cosas que se hacen. ¿Preguntar? Sí. Ahí. Planteaste que se produce un cambio de creencias en el profesorado una vez que adquieren los conocimientos del sistema. Realmente habla de creencias de tipo pedagógico o de técnicas relacionadas con la enseñanza de la escritura. Hablo en concreto de creencias sobre el aprendizaje de lectura. Es decir, concretamente, para nosotros elaborar un sistema de medición de creencias, ha habido otra línea, otro proyecto de investigación que se ha centrado en hacer primero un análisis sociohistórico de la teoría científica sobre el aprendizaje de la lectura. Ahí puedes encontrar teorías como la teoría innatista, la teoría constructivista, sociocultural, la teoría psicolingüística, etc. Y a partir de ahí, de ese análisis sociohistórico que se hace, se lleva todo un proceso de investigación, trabajando con muchos maestros, recogiendo lo que piensan los maestros acerca de estas teorías. Lo que pasa es que nos llevaría mucho tiempo explicar aquí el procedimiento metodológico, es bastante complejo, pero que al final, como producto de todo ese proceso y de toda esa fase, se construye un instrumento que me permite a mí conocer en qué medida un docente, cuando le estoy preguntando sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lectura, en qué medida ese docente, por ejemplo, se me atribuye más, por ejemplo, una teoría más constructivista, o incluso una teoría conductista, o incluso principios que están cabalgando entre más de una teoría, que suele ser lo habitual. Entonces lo que hacemos es analizar a nivel atribucional qué teorías del aprendizaje se atribuye al docente.
Pero claro, eso ya con un instrumento que ha sido muy depurado y donde se ha podido probar que efectivamente nos permite hacer un acercamiento primero al nivel representacional que tú tienes, producto, claro, de tu experiencia docente, pero al mismo tiempo del conocimiento que tú tienes, que te aporta esa experiencia y que te ha llevado a elaborar tu propia teoría sobre cómo los niños aprenden. Pero eso, al fin y al cabo, va a coincidir con algunas de las teorías del aprendizaje. Y lo habitual es que los profesores no tengan un perfil único, o sea, tan diferenciado. A mí comparten principios y características de muchas teorías. Pero sí, no es tanto creencias pedagógicas, sino muy centradas a cómo piensas o crees tú que el niño aprende a leer. Sí. Buenas tardes, felicidades por el proyecto, me ha gustado mucho. Mi curiosidad es, entonces puede ser que muchos niños que están diagnosticados como niños con problemas de lectura, puede ser que no se les haya enseñado de una forma correcta y por eso tengan ese problema. Te puedo decir que en un alto porcentaje sí, en un alto porcentaje. Esto te lo digo, no es una opinión personal mía, es decir, esto está basado en datos y análisis que hemos hecho de la prevalencia en Canarias. Cuando estaba la LOCSE y cuando estaba la LOE. Cuando estaba la LOCSE, sabes que había un constructo ahí, que era desajuste de aprendizaje, que entraba todo lo que no fuera necesidad educativa especial. Ahora con la LOE, el campo de la diversidad se ha estructurado mejor y se han reconocido, por ejemplo, dificultades específicas de aprendizaje, diferenciándola de lo que es una incorporación tardía al sistema educativo, en fin, de otras categorías que supuestamente pueden tener una etiología diferente, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de dificultades específicas de aprendizaje, no hablamos de desajustes de aprendizaje, estamos hablando de algo que va mucho más allá, es decir, donde es más el cerebro, o sea, la causa está más en el cerebro que en el propio entorno. ¿Qué ocurre? Que con un modelo de espera al fracaso estamos esperando que los niños acumulen ese fracaso hasta llegar a un ciclo del sistema educativo donde ya prácticamente se van a resistir y donde prácticamente eso es un coste enorme para la administración y donde no tenemos recursos suficientes. Por eso hablo de un modelo de respuesta a la intervención que parte de otra filosofía totalmente distinta. ¿Cuál es la filosofía de la que parte? Pues fundamentalmente que para yo demostrar que realmente el niño que va a tener dificultad específica para aprender, cuya causa va a ser más biológica que ambiental o cultural, yo tengo antes que nada proporcionar instrucción de calidad, instrucción que se haya probado científicamente, que vaya de la mano de la investigación. Si un niño no te responde ante esa instrucción, tú estás demostrando que su problema a la hora de aprender no es tanto debido al ambiente, o a la cultura, o a la familia, o a los factores ambientales. A eso me refiero. Entonces, cuando hacemos esa diferenciación, se reduce drásticamente las tasas de prevalencia. Entonces, lo que está ocurriendo es que, como no nos anticipamos, como la administración educativa, hasta que no caigan en razón de que el mayor beneficio para la población escolar es adoptar medidas preventivas, que el mayor beneficio es formar a los docentes en esta línea, en este paradigma, en este modelo, y entre otras cosas, porque supone menor coste a la administración, pues claro, evidentemente lo que está ocurriendo es que al final, a partir del ciclo medio, empezamos a encontrar una alta tasa de prevalencia de niños que tienen dificultades con la lengua escrita, hasta tal punto de que no comprenden lo que leen. Pero claro, no podemos decir que esos niños tengan dificultad para aprender. Eso no es una dificultad para aprender. El problema es que no han recibido la instrucción adecuada. Si lo hubiéramos hecho así, de esta forma tan estructurada, haciéndonos con medidas de evaluación del progreso de aprendizaje del niño, se están tomando medidas ya desde las edades tempranas. ¿Y por qué? Porque tú estás trabajando con población de riesgo. Es población que al final se va a convertir en futuro fracasado. Entonces, por eso es muy importante mentalizarnos, y yo en esto cada vez lo tengo más claro. O sea, a mí lo que me ha enseñado la investigación es que cada vez tengo más fe. O sea, los profesores, los docentes que trabajan en los primeros niveles de primaria tienen una labor social importantísima. Es una pena, es triste que la sociedad no caiga en la cuenta de la importancia que tiene ese profesorado, de los enormes, por ejemplo, problemas que tienen los centros porque claro, el profesorado con experiencia normalmente pues no se va del ciclo inicial, normalmente del primer ciclo, es decir, a más años de experiencia
Paradójicamente, pues claro, es más sacrificado, evidentemente, trabajar en esos ciclos, ¿no? Pero claro, ahí la administración tiene que volcar sus esfuerzos, tiene que dotar, tiene que participar mucho más, invertir mucho más en la formación del docente, en estos ámbitos. Y eso que estamos hablando solo de lectura. Pero es que este mismo razonamiento lo aplicamos a la escritura y a las matemáticas. Y esas son las bases del aprendizaje escolar. Pero eso no se está trabajando, o sea, ¿El qué? del programa de infancia, de la lectoescritura. El paso de infancia a primaria, se está poniendo profesores de apoyo en lo que es infantil. A ver, yo creo que, vamos a ver, el tú poner un profesor más en un aula, yo no creo que eso esté resolviendo el problema, porque de lo que yo trato de transmitirle es que por mucho profesor que tú pongas en un aula, si ese profesor no está preparado y formado, si ese profesor se guía por sus creencias o por sus concepciones, que pueden ser erróneas y no pueden ser acertadas, evidentemente el problema lo seguiremos teniendo. O sea, no lo vamos a resolver por tener más profesores. El problema siempre lo resolvemos con pocos profesores y que estén bien cualificados. Pero ¿quién garantiza que un profesor esté cualificado? ¿Cuándo un profesor tiene tiempo para prepararse y seguirse formando? Cuando abandona la universidad, la educación no es un campo estático. El conocimiento que generamos en educación es muy dinámico. Es decir, cada año sabemos cosas nuevas de aplicación en la práctica. Entonces, pero claro, esto no depende de nosotros, es que la administración tiene que organizarse de otra manera, facilitar al profesorado esa formación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con este tipo de recursos tecnológicos, bueno, yo creo que estamos poniendo un granito de arena, podemos contribuir, pero sinceramente te digo, o sea, si definitivamente no se involucra la administración educativa en esto, al final pues se prepararán y se formarán unos pocos, pero yo creo que esta no debe ser la filosofía, bajo mi punto de vista, ¿no? Juanes, perdona, una curiosidad, acabas de decir que este programa Letra, bueno, este tutorial concreto dirigido a la formación del profesorado está colgado en la página de la consejería, ¿no? Sí. O sea, que va destinado a la formación del profesorado que ya está en la práctica. A ver, lo que ha hecho la consejería es ponerlo, poner la publicidad del diploma que oferta la Universidad de Laguna. No es que se esté involucrando la Consejería de Educación en la formación de los docentes. Es que ahora estamos es decir, diciendo eso. Lo que sí he recibido yo son muchos correos de directores de centros que me han hecho la sugerencia de por qué la Universidad de La Laguna, y es una cosa que tengo pendiente de hablar con el rector, por qué los centros en Canarias colaboran en las prácticas externas de los estudiantes. Claro, y ellos a cambio dicen, claro, desde el momento que ya tú estás ofertando una titulación universitaria, eso lleva un coste, la formación, y eso cuesta dinero a la gente. Entonces, claro, pero es que ahí la consejería tendría que subvencionar esa formación. Es decir, en otras palabras, yo entiendo y creo, y estoy de acuerdo con muchos directores que me han escrito en la línea de elevar esta sugerencia. Oye, del mismo modo que nosotros colaboramos y prestamos esta colaboración con la universidad, a cambio la universidad tiene que facilitar o establecer, y la propia Consejería de Educación con la universidad, el acceso a esta formación. Y entonces yo lo que voy a solicitar en esta línea es que en gran medida la propia Consejería también participe en la subvención de esta formación, que se involucre en la formación. Claro, es que como yo en principio había entendido eso, que era un diploma que se estaba ofertando, pero después me quedé dudando con que ya la consejería estuviera implicada en el desarrollo. Aún no está implicado, o sea, lo ha publicitado, pero lo que está publicitando es justamente el título que ofrece la Universidad de Laguna, que es muy distinto, ¿no? Claro. Es muy distinto. Pero bueno, ya es un paso, y creo que estamos empezando, yo creo que las cosas se empiezan poco a poco, y en la medida en que, bueno, si esto va creando una necesidad y los propios profesores serán los que tendrán que tomar la última palabra y decir si esto merece la pena o no merece la pena, pues buscaremos fórmulas para que se vaya extendiendo y se vaya generalizando, ¿no? Pero desde luego, una cosa que a nosotros, bueno, tú lo sabes, los investigadores, creo que en educación, si no trabajamos con rigor, yo soy el primero que no me lanzo a extrapolar nada que no haya sido probado previamente su eficacia, ¿no? Y esto lo digo sobre todo porque, no sé, ahora mismo, hoy leía en el periódico, solamente que sirva como reflexión de esto que estamos hablando, ¿no?
ahora, por ejemplo, se ha instalado en el sistema educativo canario lo que es la enseñanza de las emociones, o algo así como aprender a regular las emociones. Y apareció un periodista que escribía hoy en la prensa que, claro, este tipo de actividades, al parecer, reducen las horas de lengua y matemáticas en niños de primaria. Todos sabemos los resultados de los informes internacionales de cómo está no solamente este país, sino Canarias, en cuanto a los niveles de eficiencia lectora, ¿no? Claro, se reduce todo esto, y este periodista hace una reflexión que a mí la suscribo y la comparto con él, ¿no? Claro, ponemos a los niños ante una calabaza de Halloween para que opinen y expresen sus miedos y su tal, como materia. Pero vamos a ver, eso realmente, primero, estamos poniendo en práctica algo que ha sido probado su eficacia. O sea, realmente eso se ha hecho con rigor. ¿Dónde está el proceso de investigación que justifica que eso se haga de este modo y no de otra manera? Por ejemplo, eso me invita un poco a reflexionar, ¿no? Creo que en educación no podemos trabajar dando palos de ciego, desde mi punto de vista. Yo creo que en educación tenemos que ser muy rigurosos, cada vez más. Y en el campo de la educación, el avance y el progreso va a depender de que tengamos ese rigor en el trabajo, ¿no? Entonces, como siempre digo yo, la escuela es un lugar donde se instruye, fundamentalmente, y si se puede educar, mejor que mejor. Pero claro, un tema como es el tema de las emociones, ¿y la familia? ¿Dónde está la familia? Es decir, yo no puedo entender que se trabajen las emociones sin esa alianza necesaria entre escuela y familia, por ejemplo. En fin, hay cosas que acontecen a nuestro alrededor que a mí me suscitan cierta preocupación. Y cuando veo estas cosas digo, pero Dios mío, ¿cómo es posible que desde la propia universidad nosotros pasamos años y años investigando para precisamente intentar luego generalizar y extrapolar cosas que pueden ser transferibles frente a situaciones y hechos que al final tú dices, bueno, ¿cómo es que en educación continuamos en esa línea? No creo que ese sea el camino correcto. No creo. Sí, estamos ya, digamos, pasándonos de tiempo y hay que dar la voz a otras personas, pero no puedo resistirme antes de que te marches a preguntarte lo siguiente. Voy a pedirte una investigación. Vamos a ver, todos los trabajos que ustedes han desarrollado es en la lectoescritura, digamos, de textos impresos, o sea, que siguen una secuencia lineal. Hoy en día, claro, el seminario este va de TIC, de cultura digital, ¿no? ¿Se han planteado en qué medida ustedes o grupos que están trabajando a nivel internacional todo lo que es también la escritura y lectura de hipertextos? Es decir, es ya una nueva forma de organizar la información. Y a la vez, esto por un lado, ¿no? Es decir, ¿qué línea de trabajo hay de investigación sobre hipertextos? Y dos, antes citabas la necesidad del aprendizaje de la escritura y no preocuparse de los aspectos formales de la caligrafía, etc. Pero hoy en día la cultura cada vez se construye más, no tanto a mano, no con la caligrafía, con lápiz y papel, sino con máquinas, con pantallas, con ordenadores, computadoras, tablets, etc. Se han puesto también a pensar sobre eso, es decir, estamos caminando hacia una sociedad casi sin papel y más con pantallas. Por tanto, la escritura también tendría que adoptar estos nuevos formatos. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta que me haces, no, te digo que no, o sea, en esa línea de investigación sobre hipertextos no hemos trabajado. O sea, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es lo que yo les he mostrado aquí en el día de hoy. Por lo tanto, ni siquiera hemos investigado en la línea de la lectura digital, del efecto que supone. No, es decir, realmente el trabajo que nosotros tenemos y la experiencia que hemos acumulado hasta ahora es la que he comunicado hoy. Con respecto a esto segundo que dices de la escritura, bueno, precisamente los estudios más recientes en neurociencia están haciendo una recomendación en la línea, en la dirección de que la escritura a mano no se debe perder porque es mucho más beneficiosa desde el punto de vista de lo que supone su efecto sobre la actividad cerebral que la propia escritura digital, ¿no? Bueno, eso por un lado. O sea que hay una línea de investigación muy interesante que está de alguna manera aportando mucha evidencia acerca de los beneficios que supone la escritura a mano frente a la escritura digital. Pero no obstante, estoy de acuerdo contigo en que
Evidentemente, una sociedad digital ya como la nuestra, como abogados de una sociedad digital, es sumamente importante la destreza que los niños tengan que aprender y utilizar precisamente con los dispositivos electrónicos. Y bueno, y precisamente en esa línea, cuando mencionaste antes el proyecto MESCO, un proyecto que precisamente se centra en la evaluación inicial de la escritura, este proyecto se pilotó aquí en Canarias recientemente, en muchos colegios de aquí de las islas, y precisamente lo que hicimos fue no solamente diseñar un protocolo de evaluación de la escritura inicial en la modalidad papel y lápiz, sino que también creamos un sistema paralelo de evaluación asistida a través del ordenador de la escritura. Con lo cual disponemos de datos normativos sobre las destrezas que los niños canarios tienen a la hora de usar el teclado cuando escriben en los primeros cursos de primaria, lo cual nos permite incluso analizar y comparar ambas modalidades de escritura, papel y lápiz, y escritura a través del teclado. Bien, es verdad que todavía, obviamente, no hay una instrucción reglada, formal en la escuela, orientada a trabajar estas destrezas a través del teclado. Pero sí es importante disponer de estos datos porque son datos normativos que pueden servir de mucho al docente cuando quiere introducir y quiere conocer el grado de destreza que el niño tiene cuando escribe a través de esta modalidad. ¿Sí? Yo tenía que saber, sabemos de que el Moodle creo que es la plataforma que en principio trabajan los docentes, ¿no? Sí. Si existe alguna alternativa para padres, a lo mejor el Moodle puede resultar un poco complicado de trabajar para los progenitores, pero si existe alguna alternativa para, por ejemplo, guiar niños con dificultades de aprendizaje en las propias casas, y que sea al margen de una plataforma que a lo mejor le resultaría un poco más complicado para el. Pues mira, te voy a decir lo siguiente. Yo me he sorprendido porque, por ejemplo, en Guatemala, nosotros hemos desarrollado ya 2 experiencias en colaboración con la alcaldía de 2 municipalidades de allí. Y la mayor parte de los maestros, en muchos países latinoamericanos, realmente esto de la profesión de maestro como que no existe. Es decir, muchos tienen que alternar su trabajo en la escuela con un trabajo profesional, fuera de casa, ¿no? Y claro, una de las principales preocupaciones que nosotros teníamos era hasta qué punto los docentes, por ejemplo, en Guatemala, con una carencia de conocimiento, ya no solo en Moodle, sino en el propio uso de nuevas tecnologías o incluso de Internet, hasta qué punto podían bueno, acoplarse a lo que era la experiencia de pilotaje del programa Letra, ¿no? Y te diré que para mi sorpresa, durante una semana estuvieron recibiendo la formación de cómo tenían que moverse y desplazarse a través de la plataforma Moodle del programa Letra, y prácticamente todos fueron capaces de conseguirlo, ¿no? Y te hablo fundamentalmente más bien de madres de familia, porque predomina el sexo femenino en este caso, y eran madres que combinaban el trabajo de la escuela con otras actividades y que prácticamente no tenían mucha familiaridad. Entonces, yo creo que tal y como está diseñada la aplicación está en un sentido muy intuitivo, y hemos recibido un feedback muy positivo por parte de los docentes, y que podría extenderse, por ejemplo, en ese mismo formato para el supuesto caso de que participaran también las familias. Por lo menos eso es lo que yo te puedo decir de la experiencia que hemos tenido, ¿no? ¿Sí? De las nuevas tecnologías, realmente como eso tiene que ver más con el contexto del uso de la lectoescritura adquirida ya, o sea, más aprendizaje adquirido, más que con lo que es su aprendizaje inicial. Lo que yo me planteo es si debería existir una predeterminación en lo que es el espacio inicial de la lectoescritura, que es la aprendizaje inicial, con respecto a ese otro periodo posterior, que es cuando el niño o el adulto hace un uso de ese conocimiento, pero en el contexto de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, la neurociencia está aportando, aunque todavía son
estamos muy incipientes, pero está comprobándose que se están produciendo cambios de las estructuras cognitivas, en los procesos de cognición, como consecuencia de la utilización de los recursos. Sí. ¿No? Entonces, habría que ir estudiando esta pregunta, Sí. cómo en lo que es el aprendizaje inicial de la lectoescritura, ir teniendo en cuenta las consecuencias Sí. que posteriormente va a tener Sí. el uso de la lectura y de la escritura en ese tipo de disciplinas. Vamos a ver si yo te logro entender. Sí tenemos y contamos con evidencia empírica de estudios de neuroimagen que analizan el efecto sobre la actividad cerebral de niños que están en situación de riesgo y que reciben entrenamiento en lectura, pero no en contexto o en formato digital. No sé si te estás refiriendo a eso. O sea, sí contamos ya con evidencia de cómo puede activar, por ejemplo, en muchos niños que tienen dificultades con la lectura, el estudio de neuroimagen demuestra que en las áreas cerebrales que se tienen que activar cuando procesamos el lenguaje en cuanto a fonología, no se activa. Y hace una comparación morfológica y funcional del cerebro de niños con dificultades y normolectores y ves claramente las diferencias. Como consecuencia de la intervención, se consigue luego, en grupos experimental y control, activar, o sea, conseguir un nivel de activación de esas áreas como consecuencia de la intervención. Pero esto solo se ha hecho no con material digital, no en el contexto de uso de nuevas tecnologías, pero que, al menos para mi conocimiento, pero que desde luego, claro que también sería interesante por ejemplo, que la intervención que se haga, y de repente ya hay estudios publicados en esta línea, es decir, que la intervención hoy en día se está haciendo ya con tablet. Es decir, las mismas actividades, por ejemplo, que incorporamos aquí para que el maestro las implemente en la práctica, para trabajar con ciencia fonológica, ya hay programitas en las tablets donde los niños pueden perfectamente entrenarse en conciencia fonológica a través de la tablet. La cuestión es ver si a través de la tablet la repercusión que tiene sobre la actividad cerebral es de mayor impacto que la que tiene cuando el maestro no utiliza, por ejemplo, ese recurso complementario, sino que lo hace en actividades como lo viene haciendo cotidianamente, ¿no? Pero es un campo de trabajo e investigación interesantísimo, ¿no? Lo que pasa es que para hacerlo necesita mucha financiación.